Continuamos con el estudio de Sefer Hinuch con Jajam David Chocrón directamente desde Caracas. Bienvenidos todos. Gracias a la oportunidad de las boas, gracias a todos. Vamos a comenzar, vamos a terminar, y no es casualidad, en nada hay casualidad, sino causalidad. Justamente empiezan con las mitzvot que vamos a ver en esta próxima parashá que le veremos en Shabbat, en la cual aparece como primero la mitzvah de hacerle shejitá, el degollamiento, el sacrificio de Pesaj. La palabra Pesaj se refiere al sacrificio que se hacía en Pesaj. En el día, dice así, hay que hacer la shejitá en el día 14 de Nisan, que es el primer mes del año, Ben Aharpaim, que decía en el crepúsculo, tenía que tomar un chivo o un cordero íntegro que esté completamente sin ningún defecto, macho, de 1 año de edad, y llevarlo al templo, y eso se llamaba el sacrificio de Pesaj. Como está escrito, Beshahatu Oto Kol Keal Adad Israel Ben Arbaim. Y harán la shejitá de él, toda la congregación, todo el público de la congregación de Israel en el crepúsculo. Y el asunto de la mitzvah es que se van a reunir las personas de Israel en grupos y van a tomar del mercado del lugar o de sus casas un chivito o un cordero íntegro, como dijimos, sin defecto, macho de 1 año de edad, le hacen su shejitá en la Hazarat Bet HaMikdash, quiere decir en el patio del Bet HaMikdash, antes del patio, la parte interna antes de salir al patio, en el día 14 de Nisan, en el crepúsculo, y después en la noche, del atardecer a la noche, se debe comer ese sacrificio entre todos, porque la mitzvah es comerlo para saciarse. Tienen que saciarse de él. De las raíces de esta mitzvah, para que se recuerden los judíos por siempre las maravillas grandes que les hizo Hashem Itbaraj, el santo bendito es, a la salida de Egipto. Ahora, las leyes de esta mitzvah, como por ejemplo el tiempo en el cual se hace la shejitá, en el día en qué momento, él se hace y dónde se hace, en el lugar mismo, en uno de los 3 departamentos de la Hazara del Bet HaMikdash, y hasta aunque caiga Shabbat había que hacerlo, porque está dicho que es el 14, cuando la Torah dice una fecha, es la fecha aunque caiga en Shabbat, y las leyes de los que están invitados a hacerlo, y tienen que leer también el alel, cuando se dice el alel que nosotros recitamos en el Sidur, ese mismo alel se recitaba cuando se hacía ese sacrificio, tocaban trompetas, y el resto de los detalles están aclarados, están escritos, están explicados en el Talmud babilónico, en el Tratado de Pesajim, en las alajot de Corbán del sacrificio de Pesaj. Y hay que hacerlo tanto los hombres como las mujeres en el tiempo que existía el templo. Y el que transgredía y no lo hacía a propósito y no cumplió con el sacrificio de Pesaj, recibía la pena de caret, es decir, corte espiritual de él, del pueblo de Israel, corte espiritual con Dios.
Si lo hacía erróneamente, no lo podía hacer. No trae el sacrificio. Entonces, es uno de los tres faltas involuntarias que también gana caret. Quiere decir, también le toca caret. Y no tiene que traer hatat, sino inmediatamente toma caret. Entonces se considera una persona que reniega e insulta a Dios y también, perdón, entre las otras dos mitzvot que, que entran en este mismo caret está el que insulta a Dios y el que no se hace el Brit Milá. Entonces estas son las mitzvot de caret. Esa es la mitzvah de hacer la shechitat al Pesaj, eso el Pesaj, traer sacrificio pascual al templo, en el tiempo del templo. Hoy en día no hay, por lo tanto colocamos en la mesa del Seder de Pesaj, en el plato ritual, en la que hará, colocamos como señal un pedazo de, de cordero, y en el cordero A un poquito de una pata de cordero, o se pone y un pedazo de carne, cual representa el sacrificio pascual. ¿Ok? Es una de las mitzvot que no se puede cumplir hoy en día. ¿Alguna pregunta? Seguimos para la próxima mitzvah que tiene que ver con lo mismo. La mitzvah número 6 dice, la mitzvah de comer la carne del sacrificio de Pesaj. Antes había la mitzvah de hacer la shehitá, ahora ¿cómo se come? Entonces se come la carne del sacrificio de Pesaj en la noche del 15 de Nisan, según las condiciones que está escrito en la Torá, Beajelú et abasar balaila azeh, y comerán la carne en esa noche. De las raíces, de los orígenes de esta mitzvah, lo que está escrito en la Shehitá que acabamos de leer, para recordar los grandes milagros que nos hizo Dios cuando nos sacó de la esclavitud, tanto esclavitud física como esclavitud espiritual. Las leyes de esta mitzvah, cuánto está obligado, o cuál es el castigo de cada uno, cuánto está obligado a comer de esta, cuánto es lo mínimo que tiene que comer, están enumerados, cómo se tiene también que comportar hasta que se lo coma. Quiere decir, no puede salir del grupo familiar o del grupo de amigos donde la está comiendo, no pueden separarse, no puede ir a dormir o interrumpir lo que está haciendo, y el resto de todos esos detalles también están en el Talmud babilónico, en el Tratado de Pesajim, en las alajot de Corban Pesaj, del sacrificio de Pesaj. Esa tenía que cumplirlos los hombres y las mujeres, y el que la transgredía anulaba una mitzvah de hacer positiva. Y es una regla general en toda la Torá que todo el que anula una mitzvah positiva
tiene el tribunal rabínico estaba obligado a obligarlo, valga la redundancia, que si tenía el tribunal rabínico tenía fuerza, tenía que obligarlo a comerlo hasta que se cumpliera la mitzvah, la cantidad mínima hasta que cumpliera la mitzvah. Entonces, esa es la segunda, la mitzvah, la sexta, que es la mitzvah de comer. La otra, la shehitá, esta es la mitzvah. Ahora viene la mitzvah, que también tiene que ver con Pesaj, con el sacrificio de Pesaj, que es de no comer el Pesaj, el sacrificio de Pesaj, el cordero, el cabrito, cocinado, hervido o guisado, sino tenía que comerlo asado directamente al fuego. Como está dicho, alto gelú mi menuna, no comerán así cocinado, ubashel mebushalma, y tampoco podía tomar hervido, sino, como dijimos, asado. Y el asunto es que no se coma tampoco a medio asar, sino completamente asado, terminado, ya cocido completamente, asado completamente. Eso es na. Eso va a estar la palabra na ahí, nun alef. ¿Por qué? Porque la carne empezó en él, empezó el fuego a actuar, se empezó a asar poco a poco y puede llegar que no se la quiere cumplir la mitzvah rápido y todavía no está asado completo. No, tiene que tener paciencia hasta que se hace completo. Lo contrario a cuando se hicieron las matzot. Las matzot fueron rápidas y no le dio tiempo de fermentarse y así la sacaron. En cambio, el cordero tiene que esperar hasta que se haga perfecto. Porque hay lo que se llama, dice el Arizal, no está aquí, por supuesto, pero no lo he leído. Cuando la persona quiere carne, sale corriendo a comer carne. Entonces ahí tiene que tener paciencia, controlarse. La carne te lleva a la sangre, hay que quemarle toda la sangre, que la sangre es lo que hierve a la persona. Cuando una persona está rápida, la persona está muy acelerada para cualquier cosa y se le hierve la sangre. Entonces, para cosas de sangre tiene que ser lenta la persona. La grasa que se quemaba en el sacrificio, eso quiere decir que sea la persona lenta. Para cosas de grasa se quema la grasa y se quema la sangre. Entonces, para hacer una falta, hay que ser como la grasa, lenta, pesada. Para hacer una mitzvah, hay que también esperar como la sangre, pero aquí tenía que tener la paciencia de que se quemara la sangre y ahí va a comer el sacrificio que lo quiere comer. Cuando salió de Egipto, que eran las matzot, hoy hicimos un shiur de eso, según el Hafetz Hayim, según la explicación del Hafetz Hayim, cuando es cuestión de mitzvah, la palabra matzot y las palabras mitzvot se escriben igual en la Torah, sin puntos suenan igual, entonces se escriben igual. Entonces cuando tú vayas a hacer las mitzvot, corre igual que como salieron apurados para las matzot. También como te apuras para hacer la matzot, que son 18 minutos, no puede fermentarse, hay muchas personas participando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando está viva la carne, que no empezó el fuego a cocinarla, a asarla,
Entonces todavía no empezó la falta de que no puede comer. Todavía no empezó la falta. La falta empieza cuando está medio cocinada. Que no corra a comer la carne cuando está medio cocinada, término medio, tres cuartos, no. Cuando la coma, el sacrificio esté completo, porque ese tiempo le va a dar tiempo de reflexión, le va a dar tiempo de aguantarse, que no sea, le va a quitar la mentalidad de esclavo, porque el esclavo en ese momento, él sabe que los egipcios eran generalmente vegetarianos. ¿Por qué? Porque no comían, ese era el dios de ellos, el dios Apis, no comían cordero, ¿no? Entonces, Akadosh Baruj Hu, santo bendito es, hizo al mismo pueblo de Israel para que ellos mismos vean que eso no es un dios. Tenían que llevarlo en una vara, a la vara, completo, el cordero, con un tubo en medio, ¿verdad? A la vara, y darle vuelta en el fuego, y no podían romper ningún huesito ni nada. Tenían que dejar después el esqueleto completo, para que vean que eso no es ningún dios. Igual como las estatuitas de Abraham, tampoco son Dios. Entonces el mismo judío tenía que cerciorarse, quitar esa mentalidad y que no está apurado. Mira, yo estoy quemando al Dios, me van a venir vamos a comerlo rápido porque los egipcios me están viendo y a lo mejor se van a vengar y me van a, todavía está con la mentalidad de esclavo de que ellos están subyugados a los egipcios. Pero los egipcios no te pueden hacer nada porque Dios determinó que no te pueden hacer nada. Y etcétera, muchos factores que influyen en eso para quitar la mentalidad de la esclavitud y volver a eso. Entonces, lo principal, hay muchos detalles aquí en el Sefer HaJinuch, hasta cuándo se considera que está cocinado, hasta cuándo no, hasta eso. Y de ahí aprendemos muchas leyes de kashrut hoy en día. Por ejemplo, cuando se considera que algo está cocinado ya, algo crudo que está cocinado, cuando está ya tres cuartas partes, ya está Raúl y Agilá, que está propicio para ser comido, etcétera, etcétera. De aquí salen muchas leyes de kashrut de todo esto. Hay la opinión del Rambam, la opinión del Ramban, ¿no? Ahora, como participan mucho, las cosas, mira, ¿quiénes son culpables? ¿Son todos los que están ahí o uno cada uno? Entonces el diún, está la discusión que hay en eso con respecto a esta mitzvah también. Ahora, ¿habría que dar diezmo sobre este o no había que dar diezmo sobre esto? Entonces, sobre todo, dice aquí, sobre todo animal que se llevaba para sacrificio, no tenía que dar un diezmo. מוסדי צדק, אבני צדק, כפת צדק וצדק, הכל ציווי אחד שלא משקר המידות. Quiere decir, y todo tiene que ser según el peso exacto, sin aumentar y sin quitar, como tiene que ser. Y ahí también se prueba la persona en todos los aspectos de ese sacrificio. Pues, ¿cómo se llama el sacrificio? Corbán. Sacrificio que la palabra corbán viene de acercarse, karev, lanun. Karev la Shejina, la Nukviya, que es la Shejina, la presencia divina. Entonces, para acercarse a la presencia divina, tenía que tener presente todos los aspectos, el diezmo del animal, el darle de comer al animal, porque lo tenían que tener desde 10. Vamos a leer la parashá, semana que tenían que tenerlo desde el 10 del mes. Entonces tenían que darle de comer, tenían que, la mitzvah de como aparece el Shema Israel, primero puedes beber tú antes que el animal, pero el animal tiene que comer antes que tú. Tú tienes un animal en tu casa, etcétera. ¿Cómo cuidaste al animal? ¿Cómo lo compraste? ¿Cómo lo adquiriste legalmente? ¿Lo robaste? ¿Dónde comió el animal? ¿Comió de pasto robado o de pasto eso? Pero ese animal ya estaba amarrado en tu, en,
en tu propiedad. ¿Cuánto hiciste de más hacer de diezmo ese animal? ¿A quién invitaste para el animal, para hacer el sacrificio de ese animal? Si invitaste a los que te convienen porque son amigos tuyos, o también invitaste a los pobres, o invitaste, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que están alrededor de un solo sacrificio que me determinan el sacrificio. Porque a veces, no a veces, siempre, la preparación para una mitzvah es más que la mitzvah. Uno dice, bueno, hice la mitzvah, la hiciste, correcto, perfecto. Pero a veces la preparación para la misma mitzvah es más que la mitzvah en sí misma. Y esto lo podemos ver en cada mitzvah y mitzvah. La otra mitzvah que viene es que no dejar, es decir, no dejar sobras de la carne del sacrificio de Pesaj. ¿Por qué? Vaya a decir que esa parte era más sagrada que la otra parte que no comiste, entonces no podía dejar nada. Tenía que comerse todo, Khalil, completamente. No podía dejar nada del Pesaj, que es de eso. Entonces decía, como veremos en la Mishnah todos los días, llamábamos el Sidur. Si buscamos el Sidur, todos los días decimos en la mañana, el último sacrificio que nombramos antes de Rabbi Hanania es a Pesaj. Dice así, a Pesaj, Enonejal, no se comía sino balaila, en la noche. Veinonejal, y no se comía el Atzhatzot, hasta la medianoche. Veinonejal el Libnuyav, y no se comió sino lo que ya se habían comprometido a comerlos, que estaban en un mismo lugar. Y participaron todos en esa misma. Veinonejal el Atzali, y no se comía sino asado directamente al fuego. Entonces no se podía dejar de esa carne nada. Eso es obligado para hombres, para mujeres. El tiempo del Bet HaMikdash, por supuesto, hoy lo estudiamos, hoy no lo podemos hacer, y el que transgrede y dejó algo, pasó a un lav, quiere decir una prohibición de no hacer. Sobre un lav no tenía ninguna sentencia ni de latigazos, ni de desconexión, de nada. Solamente pasó un lav, tiene una cuenta con los cielos, un punto negativo con los cielos, y el que dejó algo, alguna sobra en la noche, había que quemarlo, y la halajá quedó que lav shenitak la asot elokim alav. Una prohibición, una cosa que no se hizo, un lav que no se hizo, no recibe golpes de los cielos sobre eso, pero sí está anotado y se lo van a cobrar de los cielos. ¿Ok? La otra mitzvah que viene es la mitzvah, ya está hablando del hametz. Hablamos que hay que tener paciencia con el sacrificio. El sacrificio de la carne hay que comerla completamente listos. ¿Por qué? Porque para que los egipcios vean y para que el esclavo, que era el ex esclavo hebreo, vea que no está apurado, que está quemando la idolatría, como dijimos, y que también que vea el mismo egipcio que mira, pasa el tiempo y la deidad de él no se puede defender. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo se quema?
Por eso en Pesaj hay una de las canciones típicas, folclóricas, es un cabrito y un cabrito. Si la han visto en la Gadá al final, que compró mi padre por 2 chavitos. Ese cabrito tiene mucha analogía con esto. Es decir, que al final Dios gobierna el mundo, claro, tiene muchos secretos ocultos, pero eso es el meollo. Ahora viene la de la persona no tiene que tener hametz. No tiene que tener hametz. Tiene todo el hametz que posee, debe eliminar. Ahora, tiene que quitar todo pan, todo leudado en sus propiedades hasta el día 14 de Nisan. Como dice, bayom arishon tashbitu seor mipatejem. También hasta el primer día, que es el 14, ya tienen que no haber nada de leudante en vuestras casas. Arishon, ¿qué quiere decir el primero? Primero quiere decir antes de Pesaj. Esta mitzvah es para que recordemos los milagros que hicieron en Egipto, como está escrito en el sacrificio de Pesaj, también son para recordar los milagros. Todos los detalles de cuándo se debe quemar el hametz, cuándo se debe buscar, cuándo se debe quemar, cuándo debemos dejar poseer el hametz, todo eso está también en el tratado talmúdico de Pesajim. Y también estamos hablando aquí, que se acostumbra en todo lugar, en todo tiempo, tanto los hombres como las mujeres. Y el que lo transgrede, anuló una mitzvah de hacer, que es tashbitu, tiene que decir, descansará, no tiene que verse nada de hametz. Y si queda con algo de hametz en su posesión, también pasa a lota hacer. Como dice, Seor lo yimatze bebatejem. Deudado no se encontrará en vuestros hogares, pero no recibe ningún castigo de golpes, de latigazos. Sobre esto, hoy en día no hay bedín, tampoco lo recibe de los cielos. Y si no hizo una acción con ese hametz, no recibe ningún castigo de latigazos de los cielos, que es decir, ningún decreto fuerte de los cielos. Después viene, está bien no poseer hametz, pero ahora viene comer matzah. Una cosa es alejarse del hametz, comer matzah. Ahora, ¿qué es hametz? Hametz es todo lo que leuda de las 5 cereales básicos: trigo, cebada, centeno, avena y espelta, en todas sus formas. Y que no fermente, que no esté en contacto con agua y fermente. Y espiritualmente, el hametz es el ego de la persona, lo que infla a la persona. Yo soy, mira lo que me dijo a mí me lo dijo, no sabe quién soy yo, etcétera, etcétera. El ego de la persona. Y yo hice, y yo hago, y gracias a mí, etcétera. El ego que lo infla, cuando ve que es la persona, polvo y ceniza. Todos se pelean por la tierra y al final la tierra dice, ustedes todos van a venir a mí. Y que no se peleen tanto por mí. ¿Ok? Van a ser parte de mí.
Y eso es lo que se acostumbra en todo lugar, en todo tiempo, hombres y mujeres, de comer matzá. ¿Qué es matzá? Matzá, como lo dice la palabra, es la mitzvah del momento. Ahora, 135. Ok. Entonces, matzá, ¿qué es? También tiene que ser de los 5 cereales que hacen el hametz, obligatoriamente, porque es lo contrario al orgullo. Entonces, tiene que ser sin fermentar. Es decir, la esencia del cereal sin fermentar. Lo que es la persona de verdad. ¿Ok? Lo que es la persona de verdad. Por eso, si nosotros volteamos la palabra matzah, me sale atzam, el que está ayunando. El que está ayunando. El que está ayunando, ¿por qué la persona ayuna? Para bajar su nivel material y que suba el nivel espiritual. Entonces, ¿cuándo se ve la esencia de la persona? Cuando no tiene comida, cuando le falta algo. Dos personas pueden ser muy amigos, una persona puede ser muy amable, una persona puede ser eso, pero vamos a decir que le falte algo, o que pierda un poquito su posición, o no tenga que comer y tenga que repartir un pedazo de pan en el desierto y una cantimplora de agua, ahí se ve quién es la persona. En esos momentos se ve la esencia de la persona sin ningún orgullo y sin un ego. Aunque tenga un reloj de oro o tenga mucho dinero y está en el desierto, ¿qué va a hacer con eso? Ahora, las raíces de esa mitzvah y las leyes de esa mitzvah es que está escrito que debe comer la matzah, como debe ser también amasada, como tiene que ser tratado el trigo desde la cosecha o desde la siembra, etcétera, cómo tiene que ser almacenado, cómo tiene que ser mezclado, cómo tiene que ser hecha la harina y todo eso, también está en todas las leyes de Pesach Rishon, en el Shulchan Aruch, en Orah Hayim. Esta mitzvah se cumple en todo lugar, en todo tiempo, para hombres y para mujeres, y el que la transgrede, él anula la mitzvah positiva de hacer, de comer la mitzvah. Por lo tanto, lo que recibe es que se le fuerza a hacerlo, pero si no lo hace, ya lo que tiene una falta con los cielos. La otra mitzvah que va es la número 11, que no se encuentre hametz en en nuestras, en nuestras propiedades, todo lo que tengamos, en nuestro carro, en nuestro negocio, en nuestra casa, todo lo que poseamos no tiene que haber hametz. Si no puedo eliminarlo, lo puedo vender por lo menos hasta después de pesa, como hay leyes de vender el hametz, etcétera, contratos. ¿Esto para qué es esta mitzvah? Para que recordemos por siempre también los milagros que fueron hechos en la salida de Egipto. Todas estas leyes están también en el Shulchan Aruch, Orah Hayim, la parte de Orah Hayim, que es como Yalkut Yosef o Mishnah Berurah, etc. Kitzur Shulchan Aruch, síntesis Shulchan Aruch, etc. También tiene que cumplirlos. Si es negativa,
restrictiva, tiene también que cumplirlos las mujeres y los hombres en todo lugar en el cual se encuentra. Y el que lo transgrede y se encuentra Hametz en su posesión, a propósito, transgrede 2 lavim, quiere decir que no debe verse Hametz en su posesión y no debe poseer. Por eso el Hametz también, que vendió y todavía permanece en su posesión o algo, debe también etiquetarlo, taparlo, etcétera, y no, que no esté a la vista. No se recibe golpes de los cielos, sino solamente se anota en los cielos lo que hizo. Igual que no eso, viene la mitzvah que sigue, que también está prohibido cualquier alimento que esté mezclado con hametz, que no es puro hametz, no es puro leudante, pero sí tiene leudante su composición. Entonces, cualquier cosa que te haya sospecha de que tenga algo de hametz, en cualquier proporción, no hay medida mínima, también está prohibido. Para esto, tenemos que comprar solamente productos que tengan el sello de kasher le pesa. Aunque sea kasher para el año, no sirve. Tiene que ser kasher para pesa. Eso, por supuesto, es para los hombres, para las mujeres y en cualquier lugar donde nos encontremos. Y el que comió algo de esto o tiene su posesión, dice que transgredió una provisión de la Torá y tiene eso anotado en los cielos. Tampoco la próxima mitzvah es, vamos a suponer que conocemos a un judío dudoso, que es decir, un judío que no sabe que es judío. O, pues, si su mamá fue judía y su abuela fue judía y él viene y él no sabe, él no fue criado como judío. No le puedes dar tampoco comer nada en Pesaj de eso, ni de que contenga algo ni de otro. Tampoco a un judío que haya renegado de la religión, tampoco se le puede porque él renegó, tampoco se le puede dar porque una cosa es que él renegó, y otra cosa no sé su situación que Dios lo considera. Entonces tampoco le puedo dar nada. Eso también es para cualquier hombre o por cualquier mujer. Que tengamos dudas si es judío, si no es judío por su propia decisión o porque, o porque las circunstancias no lo definen en la sociedad como judío, pero a lo mejor sigue siendo judío. La otra mitzvah, la 14, es que tampoco podemos dar de comer del Pesaj, el sacrificio de Pesaj. La otra también es que no podemos dar, perdón, no podemos dar de comer no hametz, sino Pesaj, el sacrificio de Pesaj. No se le puede dar a un judío renegado. Si el judío dice, mira, yo no quiero ser judío, entonces le da Pesaj. Tú mismo te excluiste, pues no te damos. Y lo otro es y por supuesto tendrá caret. Ahí sí tiene incisión del alma, quiere decir corte. Y tampoco de no dar de comer del sacrificio de Pesaj a un extranjero que sigue las 7 leyes de Noaj, que vive en la tierra de Israel. A pesar de que él le estás haciendo un daño si le das ese sacrificio. ¿Por qué? Porque solamente el pueblo de Israel está obligado a hacerlo. Entonces tampoco se le podía dar, a menos que no sea un ger converso completo, que ya pasa a ser judío automáticamente. Ahora, porque él no tiene obligación,
¿Por qué? Porque él podía haber elegido convertirse al judaísmo y él eligió no hacerlo. La otra es la 15, que dice que no sacar de la carne de Pesaj afuera de donde se está haciendo, de la casa en la cual están reunidos, están haciendo el sacrificio de Pesaj y están comiendo de ese sacrificio de Pesaj, no se debería sacar nada de eso, ¿ok? Nada de eso. Tenía que ser el lugar donde estaba la Jaburá, quiere decir, los amigos, la familia reunidos para, para hacer y comer de ese sacrificio de Pesaj. No se podía sacar afuera. Por supuesto, eso era el momento que existía el templo. Eran para las mujeres, para los hombres. El que lo transgredía y sacó ese sacrificio afuera, solamente es un lav, que sí tiene una notación en los cielos, que no solamente, no, nadie quiere una falta así, pero ese era el sacrificio. La otra mitzvah, la 16, es que no se podía romper ningún hueso, nada, tenía que quedar después que estaba en vara y se le daba la vuelta, no podía quedar, el esqueleto tenía que quedar completo. Por lo vimos, ¿para qué? Para que el mismo egipcio vea que su deidad no es deidad. Y para que el mismo esclavo, que era esclavo, y salió a la libertad, quite de su cabeza esa mentalidad de esclavitud y vea que tampoco era un dios y que no puede someterlo y que el egipcio no tiene fuerza para poder detener los dictámenes de Dios. Y las personas se reconocen por lo que hacen y no por lo que dicen. Ahora, la mitzvah, es decir, alguien se confundió o por accidente se rompió un hueso, etcétera, o dejaron en un hueso una cantidad de carne como un kazait, que son unos 29 gramos aproximadamente. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se hace con eso? Etcétera. Dijimos que lo que sobre se quemaba. Y todos esos detalles están en el Talmud babilónico en el Tratado de Pesajim. Tenía que cumplir también las mujeres, los hombres, el momento del templo. Y el que lo transgredía, que rompía algún hueso o algo, también tenía estaba ya, tenía ¿cómo se llama? Una mella, una marca en los cielos. La mitzvah 17 que tiene que ver con el Pesaj es de que un incircunciso no debería comer del sacrificio de Pesaj. Un incircunciso no debería comer porque quiere decir que está renegando de la Torah. Si la primera mitzvah que se dio a Abraham vino como pueblo fue el de la circuncisión, el del Brit Milá, entonces debería por lo menos estar circuncidado para decir yo pertenezco al pueblo de Israel y yo hago como el pueblo de Israel. Porque uno no, como dijimos, no es lo que dice, sino lo que hace. Estamos en el mundo de la acción. Después, la misma Parashá Bo, la misma que estamos viendo, viene y me pasa a la mitzvah de santificación de los primogénitos. ¿Por qué? Porque esa noche que hicieron
pasó a Kadosh Baruj Hu y murieron los primogénitos, se llama Pesach, Passover, pasar, quiere decir, este sí, este no, este sí, este no. Kadosh Baruj Hu decidió aquí en donde están los primogénitos y no se escapó ningún primogénito, ni aunque está escondido, ni aunque era un desliz, una aventura de una mujer, o aunque pase lo que, ni de animal ni de persona. Y Dios distinguió, hizo distinción entre el primogénito de Egipto y el primogénito del pueblo de Israel. Entonces hay la mitzvah de la santificación de los primogénitos en la tierra de Israel. Y quiere decir santificación, separación. Quiere decir que todos los primogénitos que nazcan, quiere decir todo varón que nace del primer parto de una mujer por parto natural, no cesárea ni nada, ni la mujer tuvo un aborto, ni tuvo una pérdida, nada. Es el primero por natural, ese se llama primogénito. Tenía que ser consagrado para el trabajo del templo. ¿Por qué? Porque de antemano Dios había decidido que los Kohanim, los sacerdotes, iban a ser los primogénitos. Pero ¿qué pasó? Los primogénitos pecaron en el becerro de oro. Y por lo tanto, la tribu de los levitas, no pecaron. Entonces, después se le quitó ese, ese papel, ese rol, fue tomado de los primogénitos y fue dado a los levitas. Pero igualito, como es una mitzvah que fue dada, una mitzvah no se puede anular. Por lo tanto, quedaron consagrados. Y lo que se hace es, se, se, se hace hasta hoy en día un pidión aben, rescate del primogénito del Cohen, porque ese primogénito tenía que ir a trabajar al templo con el Cohen, ahora tenemos que rescatarlo del Cohen. Todas esas leyes están en el Shulchan Aruch y esa mitzvah tiene que ser. Ahora, si nacía un primogénito de burro, de jamor, tenía que ser cambiado por un cordero, por un carnero, un animal no kasher, por un animal kasher para ser ofrendado. Ahora, esa es solamente la de mitzvah del primogénito animal, es solamente en la tierra de Israel. El primogénito de persona es en todo el mundo. La otra mitzvah es la 19 de no comer hametz en Pesach. No comer hametz en Pesach. Lo que estoy leyendo aquí son dos mitzvot que están escritas en los tefilín. La del primogénito y la de comer hametz, la de no comer hametz en Pesach, está escrito en los tefilín. Y el que coma hametz en Pesach, tanto hombre y mujer, hayav karet, tiene sobre ella la pena de desconexión del alma judía, desconexión con Dios. Aunque sea, y si es a propósito, si es sin querer, entonces está obligado a un sacrificio de hatat, que es un pecado involuntario, que voa fijo. La otra mitzvah es que no veamos hametz. No podemos observar hametz en Pesach.
no se debe ver. Si estoy en la calle y se me presenta algo de Hametz, por lo menos la primera vista fue por accidente, la segunda mirada ya depende de mí, ¿verdad? Entonces, no ver cosas de Hametz, no observar, por supuesto, en la casa de uno ni en lo que pertenece a la persona, estamos hablando estrictamente. En la calle ya no depende de nosotros, pero tenemos que tener cuidado de no observar Hametz. La otra mitzvah, la 21, es la de contar, relatar la salida de Egipto. Relatar la salida de Egipto, y también ese va a salir mañana, lo acabo de grabar antes de Shiur, que es el Zohar diario que estamos mandando todos los días de Jokri Israel. Entonces ahí aparece esta mitzvah, habla sobre los detalles de esta mitzvah desde el punto de vista cabalístico. Entonces, la mitzvah de contar la salida de Egipto es una mitzvah grandísima. Y aquí voy a permitir hablarlo de manera coloquial. El mes de Nisan es el mes de Aries. Aries representa el cordero pascual, ¿verdad? Aries es un cordero. Ahora, ¿qué pasa? Aries representa el orgullo. El orgullo. Ahora, el orgullo, ¿cuándo se va a manifestar en su máxima expresión, como lo hemos hablado en Pesaj? Pesaj lo hablamos, los Shurim de Pesaj. Cuando la luna está llena, que es el 15 del mes. Entonces vienen los acusadores, dando una breboca del Zohar, vienen los acusadores y lo van a decir, mira ese pueblo, tú lo sacaste de Egipto, lo que hacen es un banquete, un bonche y eso. Dice, no, mira, están todos sentados alrededor de la mesa con un libro que se llama la Agadá. En ese libro no aparece ni el nombre de Moshe, para que no digamos que nosotros tuvimos un redentor, un héroe, que le vamos a hacer una estatua ni nada, porque es un héroe épico o algo así, Hasbe Shalom. No aparece ni el nombre de Moshe, no por desagradecidos que somos, sino para darle el crédito a quien lo merece, Kadosh Baruj Hu. Y segundo, ahí los que están diciendo, están contando la historia, que ellos no eran nadie, que vienen de idólatras, que viene Labán quiso eliminarlos, Teraj era idólatra, Abraham viene de idólatras, y no fuimos nadie, no éramos nadie, fuimos esclavos, y etcétera, etcétera. Y si no fuera por Dios, y no fuera por Dios, y nos bastaría esto, y etcétera. Entonces vienen los acusadores y dicen, mira, es tu pueblo, ¿verdad? Está manifestando humildad en el día que está destinado el ego mayor, el Hametz mayor. Entonces, en el día de Hametz mayor se están comportando, están leyendo algo que los está llevando a reconocer que ellos eran esclavos y no eran nadie en su historia. Y también mira el pan que están comiendo. No tiene ego. Pan sin leudar, una galleta, etcétera, etcétera. No es como el pan de Shabbat, la jalá, etcétera. Y así fue que eso. Entonces, esa es la importancia y para enseñar a las generaciones. Cada generación tiene que aprender que eso, y los niños a los nietos, y también para cada vez que leemos más y más la Agadá, estamos sometiendo a los acusadores. Y mientras más se cuente explicaciones de la Agadá, más aún estamos sometiendo a todos esos acusadores. Y todo el que se excluye de eso está causando acusadores al pueblo de Israel.
La mitzvah 22 de esta parashá, y no decimos que tenemos este libro y estamos justamente con la parashá de esta semana. Caímos, como se dice, exactos. Cuando estudia los secretos de la Torah, siempre cae exacto. No deja uno de sorprenderse. Viene la mitzvah de Pidión Peter Hamor. La mitzvah que se puede hacer hoy en día también. Se hace un estudio especial en Israel, etc. Mitzvah Pidión Peter Hamor. Se hace, se rescata el primogénito de un burro. Tiene muchas explicaciones. Entonces, un burrito, un asnito, un borriquito que nació primerizo, su mamá no tuvo una pérdida, nació por parto natural. Entonces, macho, que nació primerito, está escrito en los tefilín también eso. Pejol Peter Hamor Tifte Bese, y todo primogénito de burro lo vas a rescatar, lo vas a cambiar por un C, por un cordero. Y el asunto es que cuando toma un Israel, una persona de Israel, un cordero o un borrego, y se lo da al Cohen, al sacerdote, ¿es por qué? Porque hizo un cambio por un burro. Las razones de esto es que a Kadosh Baruj Hu se lo da al Cohen para que lo pueda consumir, y el burro no es consumible. Entonces lo cambia Israel. Si no tiene un borrego, lo hace con el dinero que cuesta un borrego o un cordero y dona ese dinero. Y así se hace hoy en día. Así se, una persona que tiene un burro en Israel o algo viene a un rabino importante, le dice, mira, quiero hacer esto. Lo hace simbólicamente, hoy se hace, y se hace un acto. O sea, estudia Torah, se estudia sobre esta halajá, hay un tikkun especial que se lee, una lectura especial, y hay personas, hay un minyan, un estudio con mínimo 10 personas, y se logra hacer simbólicamente. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel tenga el mérito de la salida de Egipto. El burro te sirvió para cargarte, el burro te sirve para trabajar. El burro representa la materia. Entonces tú cuando vas a servir a Dios, la materia la tienes que convertir en algo espiritual. Si tú tienes algo material que es Homer, la misma letra de la palabra Hamor, y todo lo que hacemos nosotros en el judaísmo es consagrar la materia a lo espiritual. Se puede utilizar la materia, pero teniendo en cuenta de que su fundamento y su base y su bendición está en lo espiritual. Entonces lo vas a redimir por algo espiritual, que va a hacer un acercamiento a Dios a través del servicio que va a hacer con ese borrego o con ese cordero. ¿Ok? Esa es más o menos una base de esa mitzvah. La otra es mitzvat arifat peter hamor. Si la persona no quería
entregar ese burro y cambiarlo por un cordero para hacer un sacrificio, porque es mi dinero y es mi plata y voy a perder y voy a hacer, ta, 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 ta. Entonces teníamos que desnucar a ese, no se puede utilizar. Entonces no se puede, pero siempre la mayoría le daba la redención. Con eso cumplíamos ya la mitzvah de eso. Quiere decir, una persona que no quiere que sus bienes materiales se una a la espiritualidad, solamente quiere ver en sus bienes materiales materia. Baruch Hashem Beholam. Amén, amén. Aquí terminamos las mitzvot de la parashá Bo, que justamente la parashá de esta semana y cayó desde que empezamos el estudio. ¿Alguna pregunta? Llegamos a la hora, vamos a ver de alguna pregunta. Muy técnico, el shiur de hoy muy técnico. ¿Ok? Tengo una pregunta, Raf, buenas noches. Diga, Bueno, diga. no sé, disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero yo estuve leyendo, yo tengo un libro del Rafael Cohen, donde menciona algo ahí, el rabino Jaime Vital, que decía que, bueno, imagino que ya ahora con el estudio de la Cábala se aplica eso. No sé si en la época de Moshe Rabbeinu se aplicaba, que cuando decían el Shohek tenía que tener la intención en los ciertos nombres de Hakadosh Baruj Hu antes de realizar la Shehitá. Ahora, el tiempo de Kabbalah, ¿qué es Kabbalah? Kabbalah es recibimiento de una tradición. Eso quiere decir la palabra Kabbalah. Kabbalah no tiene nada que ver con misticismo ni nada. Eso es un nombre que le pusieron. Kabbalah quiere decir recibimiento de una tradición. Ahora, Moshe Rabbeinu estaba conectado con Dios. Por supuesto que sí, él hacía una shejitá. Lo hizo solamente una vez para mostrarle a Aarón cómo se hace. Pues lo hice a Aarón. Entonces, ahí va Yom HaShemini. Entonces, después a Aarón, por supuesto que está conectado con todo. Pero vamos a ver algo más sencillo. Las mitzvot. No hace falta ver ningún nombre de Dios, ni hace falta tener una cabana específica de un nombre de Dios. Uno puede desconocer todo lo menos. Si hay por lo menos un shohet en un pueblo que no conoce, no las redes conoce, pero hace la shejita excelente y sabe estudiar toda la lajo de shejita, ¿para qué necesita ningún nombre? No necesita ningún nombre de Dios, ni ninguna letra, ni ninguna cabana. Lo que tiene que hacer es cumplir su trabajo y hacer. Estamos en el mundo de la acción. Y cumplir el trabajo, no hay que ver ningún nombre de Dios, ni hay que ver nada así. Lo que el Arizal, a través de Rabbi Hayim Vital, nos quiere decir, en el estudio se ve, en la cosa, pero no, mientras está la shejita no hace falta ver nada de eso. Y menos en un lugar tan feo como el lugar de la shejita. Cuando tenemos shejita, lo necesario para comer, porque cuando un judío hace una shejita, no va a matar, vamos a matar muchas vacas, no, no. ¿Cuántas se necesitan? Esto es lo que se necesita, etcétera, etcétera. Ahora, no hace falta ver ningún nombre de ninguna cámara, es como el que toca el shofar. Le voy a decir un ejemplo con el shofar. Había una vez en un pueblo de Europa, ajá, muy grande, y vino el que tocaba el shofar ya se puso mayor, ya no tenía fuerza para tocar el shofar. Tenían que buscar para Rosh Hashanah una persona que tocara el shofar. Vino el primero, mira, toca el shofar, excelente. ¿Usted qué hace? No, yo cuando toco el shofar, yo me traslado a otros mundos y, y la melodía, y no, no, disculpe, usted no está para el cargo. Segundo,
yo pongo las cabanot del Arizal y yo todo exactamente como el Arizal lo dice y veo las letras y tal y esto. Tampoco. Viene uno, el tercero y dice, mire, ¿qué usted? Yo soy yo soy padre de familia, me quedé desempleado. No tengo cómo mantener, necesito por lo menos, si me da el trabajito, yo puedo por lo menos mantener mi familia para las fiestas, que sea con algo mínimo. Y esto, ¿usted qué hace? No, digo la bendición, le pongo a Dios que nos ayude. Usted está contratado. ¿Quién era ese rabino que contrató? El Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna como un ángel, sabía todas las cabanot y lo que no son cabanot también. Pero cuando tú vas a hacer un trabajo, tienes que hacer un trabajo. No olvídate las cabanot, olvídate. El cabalista más grande que hubo en esta generación estaba el Rav Kaduri por parte de los sefaradí, estaba el Rav Hayim Cohen por parte del Halban. Mi hermano era el cartero del Halban. El Halban falleció hace 2 años, 2019. Halban tú lo veías con una kipa negra, una camisa celeste, cualquier camisa. Usaba ni traje. Y todos los que estaban alrededor eran puros rabinos con Streimel y eso, escuchando sus shiurs. Bien Ramat Gan. Ahora, persona sencilla. Claro, él hablaba en la radio, a veces lo invitaban, etcétera. Pero él, yo me acuerdo que fue con un amigo mío y él era, y le dice, mira, no tengo tiempo para ti, o sea, ni le mira la cara, no lo miró ni a los ojos. Le dice, mira, ¿cuántos hijos tienes? Yo quiero venir a vivir a Israel. Dijo, no es tiempo de venir a vivir a Israel para ti. ¿Y cuántos hijos tiene? Le pregunta para si está. Dice, tengo 4. Tiene 5. Tiene uno de un matrimonio anterior. No lo ha visto. Él está haciendo sus cosas volteado de espalda. Dice, no vengas a Israel ahora, chao. Yo tengo mis días de atender a las personas. Ahora, él trabajaba mediodía. ¿Por qué le llamaban el halván, el lechero? Le llamaban el lechero. ¿Por qué le llaman el lechero? Porque él trabajaba en una fábrica con su hermano tiene una fábrica de leche, Halab Israel, a precios populares en Jerusalén. Y él trabajaba como jefe de planta. Y él se vestía con su de obrero, tranquilo, su casco, su todo, su bata blanca y eso. Y mediodía trabajaba, mediodía estudiaba. Pero cuando él trabajaba, trabajaba. No me hables de Torah. No me hagas preguntitas, mucho menos celular, por supuesto. No me hagas preguntas, no me hagas... Estoy trabajando. Si yo dejo un segundo de trabajar, estoy haciendo un pecado gigantesco porque le estoy robando el tiempo y el dinero que me paga mi hermano. Y por eso fue el halván. Porque cuando hay que hacer las cosas, que hay que hacer las cosas, las mitzvot de hacer, hay que hacer las mitzvot de hacer. No se empiezan con letras y meditaciones, no, hay que hacer, hay que actuar, como un médico que tiene que actuar. Si en Shabbat le toca una emergencia, tiene que hacerla. No mira, podría así, podría hacer, no, tiene que hacer todo. Hasta que termine la situación y ya vuelve otra vez a Shabbat. Pero hay que hacer. No nos paremos en meditaciones, no nos paremos en kavanot, paremos en hacer. Después que lo hacemos, podemos introducir algo de kavanot, sencilla, que no nos canse, no nos deja hacer el trabajo bien, porque si no nos va a alcanzar. Porque también las kavanot puede venir el Yetzer Hara. Hoy en día, todas las tefilot cabalistas que yo he oído de verdad, no de mentira. Tefilot, no lugares que me iba a Shiur. Tefilot, donde rezaba gente grande de Israel.
incluyendo el Halván. Y no hacían Kabanot. Nadie, nadie. Y el Rabo Badía Yosef, alaba Shalom, su amidad, su rezo de amidad duraba 4 minutos. Cha, 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 listo. Mandó un email, ya está, por Wi-Fi. Eso es todo. Porque el que más sabe, el que menos se tarda. El que más sabe, menos cabanot hace. ¿Quién te va a hablar del cabanot? El que no sabe, porque te quiere agarrar un público que no sabe. Pero el que sabe no utiliza cabanot. Porque cuando tú ves un shohet, aquí había un shohet en Caracas que se fue hace muy poco, ¿verdad? Fue maestro mío y casi amigo mío y todo. Trabajó con muchos años. Él hacía, no se lo llama, era súper rápido. Y sabía todas las cabanot. Él era de Jabat. Sabía todo lo que tú querías. Era Shohet, Moel, Rabino, Sofer, a todo. Y lo hacía rapidísimo. Brit Milá, rapidísimo. Dije, momento que tú te pongas a pensar, momento que entra el Yetzerara. Cuando tú empiezas a dudar o a pensar algo que no tienes que pensar, aunque tú creas que estás haciendo una mitzvah, por eso, ¿qué hablamos hoy? La matzah. Y vea el shiur del Hafetz Hayim sobre esta parashá Bo. Son 5 minutos. Ahí va a ver, cuando hace una mitzvah, tiene que hacerla rápido como la matzah. Momento que uno mete una cabana a algo, no estamos en momentos de cabana, estamos en momentos de acción. Que hay que hacerlo lo mejor posible. Las cabanot y eso es para mientras yo estudio, yo agarre la importancia y haga teshuvah y vea cómo es, porque en el momento que lo hago no puedo utilizar la cabana. Ningún cabalista hoy en día utiliza cabanot, ninguno, pues no saben utilizarla. El que diga que sabe utilizarla, es eso. Ni el Rav Shemueli, que es el discípulo del Rav Kaduri, utiliza cabanot. La utiliza cuando estudia Zohar, cuando da las clases, cuando da eso. Pero cuando eso, va a su sinagoga, 2 pasos para atrás y listo. 3 pasos para atrás y listo. Entonces hay que tener ese concepto solamente para el estudio, para nosotros concientizarnos de la importancia de la mitzvah y cómo cumplirla. Ya después no se hace nada de cabanot. El que vea un cabanot que se está conectando, ese es un farsante. ¿Alguna pregunta? De esa sale otra pregunta que yo había leído anoche, Rap, en que Dígame. decía que para cumplir una misbat, a veces decía la persona, si no dijo la verajá, no importa, lo importante es hacer la misbat. Porque ¿Es verdad eso? hay una regla en la halajá, a berajot lo meakevot. Las berajot no inhiben la, ¿cómo se llama? La mitzvah. Vamos a decir, me puse los tefilín y no dije la verajá. Se me olvidó. ¿Me puse los tefilín o no me los puse? Y recé todo. ¿Cumplí la mitzvah de tefilín o no cumplí la mitzvah de tefilín? Claro que la cumplí, porque la cumplí. Claro, no es exactamente como debería serlo, pero la cumplí. Se considera que me puse tefilín. Bebí agua y no dije la bendición. Bebí el agua. Ahí me va a quitar que bebí el agua, ¿verdad? Lo bailado no me lo puede quitar nadie. Pero lo que no hice como debería ser, pero bebí el agua. O sea, eso no es una mitzvah beber agua, pero para que entender los tefilín. Existe un vino caché especialmente para pesa, correcto. Pero generalmente todos los vinos, generalmente, 99.99% de los vinos se hacen de una vez para pesa. Una vez vi el caso que llegó a Caracas el Manischewitz, que no era kasher le pesa, pero no fue una producción, que hubo un error, etc. Entonces,
quedó solamente para el año, pero es un caso de un año muy raro. Pero generalmente siempre hay, todos lo hacen para pesas también, para todo el año. Igual que la carne, las carnicerías están preparadas para que sean pesas para todo el año. Muchas gracias, Raf. Ujú. A la orden. ¿Ya terminamos? No, nos van a votar aquí. Buenas noches, respetado Rabino, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Sí, me llama mucho la atención preguntarle, porque he escuchado que el Shaharí, Minha y Arti se debe rezar como mínimo 45 minutos cada uno. ¿Cuánto es el tiempo que reza un rabino? Ya que usted está hablando de un tiempo determinado cuando una persona tiene el conocimiento. Gracias. Bueno, el Talmud nos dice, cuando Rabbi Akiva rezaba solo en su casa, y no podía ir a la sinagoga, tardaba una hora y media, solamente el rezo. Pero cuando rezaba con el público era súper rápido. Depende, hay una regla general que existe. No se puede hacer perder tiempo al público en la sinagoga, ni con shiurim, ni con rezos largos, etc. Entonces, lo indicado es, no hay un tiempo, pero un rezo, el más largo shahrit, vamos a decir, el promedio es una hora, más o menos. Pero depende si Ashkenazí, Sefaradí, qué tipo de Sefaradí, etc. En Minja es corto, Arbit es corto, la midá se calcula siempre en las yeshivot o cualquier cosa, en las casas de estudio, 9 minutos. Hay otros que ponen 14 minutos, ¿no? Entre 9 y 14 minutos. Es el tiempo que se estipula, no más. El que eso, pues no hay más nada que... Y tampoco uno tiene que meter muchas peticiones personales. Porque si metemos muchas peticiones personales, estamos diciendo que los sabios escribieron mal ese mensaje y ahí le faltó a los sabios algo. Entonces ahí los sabios incluyeron todo. El que estudia bien la amidad sabe que ahí está todo. No hace falta añadir nada. Al que no la estudia bien, entonces siempre quiere meter entre Shema Kolenu y algo, quiere meter algo, Refaeno, siempre quiere meter algo. Pero está permitido la alhaja. Pero el que estudia bien la amidad sabe que no hace falta agregar nada. ¿Quién es la otra? No veo aquí. Enrique Mancheo, no veo la. Rivka, ya hizo la pregunta. Ok, ¿estamos bien? Entonces se lo dejamos hasta acá. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes a esta misma hora.